Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Ahora desde nuestro hogar les enviamos un cariñoso saludo con mi esposa, esperando que Dios siga guardando nuestras vidas y aún más nuestras almas. Bendecimos a Dios porque podamos tener este medio para llegar hasta ustedes y esperamos que en esta ocasión la palabra pueda ser muy aplicable a nuestro diario vivir y que Dios nos guíe en su exposición. Que la paz que tanto necesitamos sea parte de nuestra vida. Que el Señor sea con ustedes y voy a pedirles que inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos tu santa palabra, acudimos a ella y queremos fundamentar nuestra confianza, nuestra fe en tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, para superar en medio de las situaciones difíciles, aquellas cosas que pudieran alejarnos de ti. Antes, al contrario, en medio de estas situaciones podamos cada vez estar más cerca de ti y que tú también estés cerca de nosotros. Habla pues a nuestros corazones, Señor, y concede a tu Santo Espíritu la intervención para que todos nos veamos beneficiados con tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, volvemos otra vez a lo que hemos expresado como estudio bíblico. Es una aproximación de un estudio bíblico, desde luego, ya saben ustedes. Y en esta ocasión se les envió el artículo o el contenido de la exposición de esta noche. Y el contenido tiene que ver con el Salmo 73 y se expone el versículo 1 y después se expondrá el versículo 23. Y a decir verdad sería la exposición de dos versículos, aunque como se contemplan algunas cuestiones del contenido de los versículos intermedios y aún avanzando al último, entonces por eso referimos Salmo 73 y especificamos también del 21, 22, 23 especialmente hasta el 28. Bueno, habiendo aclarado esto, quiero decirles también que este es un salmo que tiene verdades muy hermosas. Yo les compartí el domingo un trabajo un tanto apresurado el domingo, es la verdad. Pero ya revisando el material, espero que sea bastante accesible para ustedes en este miércoles de estudio bíblico. Versículo 1, Salmo 73. Busquen ahí en sus Biblias una porción que desde luego ya se ha leído, pero vamos a referir algunos versículos. Versículo 1 del Salmo 73 dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y aquí hemos de considerar que este versículo puede tener una aplicación muy personal a cada uno de nosotros. Pero vamos, el versículo 1 está expuesto como a una confesión después de una experiencia que el salmista tiene en la situación difícil que ha vivido y donde Dios se ha manifestado. Y él refiere esto, todos los que se atormentan con los pensamientos y reflexiones que encontramos aquí en el salmista, eh, sepan ya desde un principio que Jehová muestra bondad solo con los justos, que Jehová muestra bondad solo con los justos. Ahí lo tienen escrito ustedes en su artículo. Sí. Eh, y esto es algo que debe quedar claro. Yo no sé, Dios está insistiendo mucho en este asunto y yo no voy a
yo no lo predico para insistir en este asunto, pero al preparar este material, después de seleccionar la exposición, pues ya voy entendiendo que es recurrente, es repetitiva esta concepción que debemos tener ya desde un principio, sí, sepan ya desde un principio los lectores de este salmo, nosotros y cuantos lo hayan leído o lo sigan leyendo, todos debemos saber que Jehová muestra bondad solo con los justos, a quienes se les llama limpios de corazón o de corazón puro aquí en este versículo. En este versículo 1, esto de el condicionamiento que podemos encontrar aquí es algo que no agrada, mm, causa molestia. Cuando lo revisamos, más aún cuando lo escuchamos o porque alguien nos los diga, o en un estudio, o en una predicación. Acuérdense ustedes que es bueno tomar algunos textos, pero personalizarlos. Aquí está expresado para todo Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero después se especifica dentro de los de Israel para con los limpios de corazón. Y podríamos dar ciertas aplicaciones. Ciertamente Dios es bueno para con la iglesia Mahanael, para con los limpios de corazón de la iglesia Mahanael. Es válido hacer esto. Ya se ha hecho en alguna otra ocasión. Bueno, hay varias porciones que se pueden hacer, ¿verdad? Este, eh, Acuérdense ustedes cuando citábamos el versículo, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y nosotros podríamos decir, lava tu corazón de maldad, oh Fernando, ¿sí? O Mahanael, ¿sí? Para que seas salvo. Bien, podemos dar estas aplicaciones, podemos personalizar esta palabra de Dios. Es más, debemos hacerlo, hermanos. Y así ya entonces podremos aplicarlo de una manera más directa. Así es que el condicionamiento es para que se manifieste la bondad de Dios en las situaciones difíciles. Acuérdense, hermanos, debemos ser muy bíblicos. Y aquí estamos cuidando eso. Y ayúdenme ustedes. Solo es esa bondad para con los de limpio corazón o corazón puro. Sí. Y aquí resulta, como en tantas otras porciones, una pregunta obligada que debemos hacernos, ya sea como iglesia, ya sea como persona. ¿Verdaderamente soy del corazón limpio o corazón puro? ¿Verdaderamente lo soy? Y esta pregunta es obligada, hermanos. Si no, vamos a violentar el texto. Sí, vamos a tener una aplicación que no tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo en cuanto a aplicación para nuestras vidas. Sí. Así es que esta pregunta, ¿verdaderamente soy limpio de corazón puro? Porque aquí el texto me dice que a los de limpio corazón se manifiesta la bondad de Dios. Dios es bueno para con ellos, pero para con los de limpio corazón. Y aquí es donde tenemos que insistir una y otra vez. Hay tantas formas de expresar cuando se dice Dios es bueno para contigo, así es que espera en la bondad de Dios, o yo no sé qué formas puedan tomar esos mensajes. Y él les he dicho, qué bonito esos mensajes, pero tenemos que revisar si son aplicables a mi vida o a los de los demás. Sí, hermanos.
Es que este es un problema muy frecuente. Esa expresión tan trillada que se da, y ya se los he expuesto con toda la base bíblica en el Nuevo Testamento, especialmente, hermanos, acuérdense. Esa expresión de Dios te bendiga y se generaliza y se le dice a todos cuando nos alejamos kilómetros de la Biblia, porque Dios bendice a los obedientes a su santa y divina palabra. Y si regresamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con la entrada de la tierra prometida y el monte Ebal, el monte Gerizim, donde se dan las maldiciones y las bendiciones para los obedientes, son las bendiciones, para los desobedientes son las maldiciones. Pero aunque sean desobedientes, nosotros queremos decirles que Dios los bendiga y todavía les decimos, no, bueno, Dios te bendice porque te bendice ya en cierta forma. Perdonen, hermanos, que yo sea insistente en esto, pero tengo temor que todavía en la iglesia se perciban algunas tendencias de esta comprensión completamente antibíblicas. No, pero es que en el Nuevo Testamento ya ahí están los ayes, ahí están las bienaventuranzas. Bienaventuranzas para los obedientes, los ayes para los desobedientes. Y así continuaríamos diciendo, hermanos, pero vamos, este no es el tema exactamente, solo esto, desde luego, pero este es indispensable entenderlo desde el principio, porque si no entendemos esto desde el principio, ¿para qué seguimos con el Salmo 73? Dejémoslo guardadito mejor y ahí muere. Pero si queremos confrontarnos y beneficiarnos de la palabra de Dios, seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Si después de autoanalizarnos con toda sinceridad para con nosotros mismos, y más aún, como diría Hans Kuhn en su libro Sincero para con Dios, bueno, y más aún para con Dios, concluimos que si lo somos, entonces esperemos con toda seguridad en la bondad de Dios, la manifestación de Dios. Dios es bueno, sí. Si después de autoanalizarnos terminamos en una conclusión muy personal, este autoanálisis es indispensable en la práctica cristiana. Ya les he dicho, la vez pasada exponía, los israelitas piadosos tenían una costumbre y si no lo hacían en el templo, lo podían hacer en otras partes, pero de una manera especial en el templo llegaban, ellos se pasaban toda la noche, lo que les decía de la incubatio, de en esa experiencia, estar como en una incubadora para que después pueda surgir algo claro, evidente y entender la voluntad de Dios. Sí, esas reflexiones que debemos hacer en la noche, ya expusimos un mensaje de esto, hermanos. Bueno, nos autoanalicemos, nos revisemos, consideremos nuestra vida y si concluimos de que sí, nuestro corazón está limpio, está libre de esto, aquello, extendamos nuestras manos y recibamos la bondad de Dios en medio de situaciones difíciles. Pero, ¿y los que no? Pero, si no lo somos, si no lo somos, pidamos perdón a Dios. Está esa bendición tan grande para con los que estamos buscando a Dios. Pidamos perdón a Dios. Y después a quienes hemos afectado, o a quienes hemos afectado, porque pueden ser no solo uno, sino varios. Y así confiadamente esperemos así en la bondad divina. Dios siempre ha condicionado con toda claridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su manifestación bondadosa. Como les decía, esto desagrada a algunos, porque quisieran que Dios se manifestara de manera bondadosa,
pero Dios lo condiciona para los limpios de corazón. Así condiciona otros temas, como por ejemplo el perdón. Y después de la oración del Padre nuestro encontraremos, si vosotros perdonáis a los demás, entonces vuestro Padre Celestial va a perdonarlos. Es que es así, hermanos. Muy bien, pero no abundemos mucho en esto. Pero es que esto sirve de antecedente para todo el Salmo 73. Y no vamos a exponerlo todo, desde luego, pero al menos este concepto que quede claro, hermanos. Em, y, y es que, de veras, hermanos, y podemos, como ese estudio, puedo tomarme esa libertad de la forma de exposición. De veras, hermanos, debiéramos delante de Dios, no de los que dicen, no, es que Dios esto, no, hermanos, delante de Dios, conforme a su santa palabra. Y entonces exponernos, por eso lo estamos exponiendo ahorita. Si se los dijera de manera directa, se molestarían, se molestarían. Eh, Varios casos, otros no, otros no. Eh, y esto lo sé como pastor, pues lo he tenido que hacer cuando Dios me permite el que yo lo haga. Y entonces podrán argumentar, no, pero el pastor por esto, por aquello. ¿Por qué no somos sencillos de corazón y delante de la palabra de Dios nos confrontamos, nos ponemos delante de Dios? Yo no le estoy diciendo otra cosa. Si tienen objeciones al respecto, confróntense con la palabra de Dios, pero de una manera honesta, sincera. Bien. La confesión proclamada en este verso expresa la realidad salvífica que se ha sentido gracias a la experiencia del sufrimiento. No les estorbe eso de gracias a la experiencia del sufrimiento. Es precisamente en los momentos de sufrimiento cuando nosotros podemos levantarnos para expresar una confesión de esta magnitud. Ciertamente es bueno Dios para conmigo. Es bueno Dios para con Israel, es bueno Dios para con su iglesia. Sí. Sí, podemos levantarnos para declarar esa confesión, pero es en el momento del sufrimiento, porque allí hemos constatado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, esta confesión se hace después de haber experimentado la manifestación bondadosa de Dios, no antes, después. Y entonces esto es muy importante. Se convierte esta frase en una verdad que permanece. Así es, una verdad que se afirma para toda la vida y que demuestra su fiabilidad incluso en medio del sufrimiento. Esta confesión y que por ello queda atestiguada de nuevo para las generaciones futuras. Sí, esto es lo que debemos tomar muy en cuenta. Lo que a nosotros nos pasa y pensamos conjuntamente con el salmista esto, porque hemos experimentado la manifestación bondadosa de Dios, entonces esa experiencia va a quedar para generaciones futuras. La iglesia lo va a escuchar y se convertirá en un testimonio de bendición para ver que Dios ha sido bondadoso con la hermana, con el hermano, sí. Y por cuanto es de limpio corazón, él o ella, Dios ha derramado su manifestación bondadosa. Eh, este testimonio que deben escuchar los hermanos, pero voy a detenerme. Este testimonio que deben saber los hijos. Cuando los padres, papá o mamá, han buscado la purificación de su corazón, el perdón de Dios, y han alcanzado ese perdón y entonces su corazón está limpio, entonces la bondad de Dios ha descendido a él o a ella, a papá, a mamá en determinada situación de la vida. Y se levanta papá y mamá o cualquiera de ellos para dejar un testimonio a sus hijos. Y espero que ese testimonio lo tengan mis hijos.
Y espero no quedarles mal en eso, para que ellos sepan que Dios es bondadoso, porque nos corresponde, así como padres, la responsabilidad de dejar una herencia de esta magnitud. Y algunos pudieran hacer componendas y arreglos, pero los que están más cerca de nosotros nos conocen muy bien. Y espero, queridos hermanos, que esto nos lleve también a pasar las situaciones difíciles, buscando la limpieza de nuestro corazón, pidiendo perdón a Dios y a quienes hemos ofendido, y entonces la bondad de Dios llega hasta nuestras vidas. Y eso hay que decirlo, eso hay que testificar. Dios ha sido bondadoso y no otras cosas, porque podría pensarse mal, pero Dios ha sido bondadoso por esto y por esto y por esto. Versículo 23, hermanos. Ahora sí entramos al versículo 23. Aquí tenemos en nuestras Biblias, versículo 23. Y dice una verdad que de veras quisiera también que quedara, y estos dos conceptos bastarían para el estudio bíblico de ahora. Con todo, a pesar de todo, en medio de todo, como quieran traducirlo, hermanos. A pesar de todo este desconcierto que he vivido, a pesar de que en determinado momento estuve ciego, a pesar de que al ver a los demás cómo les iba y a mí me iba mal, entonces yo me revolvía en mi interior y todo, y a pesar de otras situaciones que expresa el salmista acá, donde describe la ceguera, ¿sí? O la torpeza, porque lo expresa con toda claridad. Tan torpe era yo o tan ciego era yo que no entendía. Y agrega, era como un animal delante de ti, diría el salmista. El animal acá lo han referido como un hipopótamo. Bueno, sí, por la expresión que hay, como un animal. Y todo esto vivió el salmista, pero en el 23 dice algo precioso, hermanos. Esa ceguera que ha sido quitada cuando el salmista llega a la presencia de Dios, de acuerdo al versículo 17, en su primera parte, a partir de ahí el orante expresa algo que debe servirnos a cada uno de nosotros en los momentos difíciles. Con todo yo siempre estuve contigo, dice. Noten ustedes, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las situaciones difíciles. Por eso esta expresión con todo es importante. Sí, en medio de las dificultades. Qué hermoso es decirlo así, hermanos. Yo siempre estuve contigo. Ninguna situación difícil me apartó. Es cierto, no entendía. Es cierto, me descontrolaba. En determinados momentos sentía yo, pero, pero siempre estuve contigo. En la versión Reina Valera lo expresa, siempre estuve contigo en, en pasado. En la versión, por eso lo puse ahí en diferentes versiones, en la nueva versión internacional, en la Biblia de Jerusalén, en la de traducción de Kraus y en otras, lo presentan en tiempo presente. Siempre estoy contigo. Y no hay problema, hermanos, no hay problema. En, eh, con todo, siempre estuve contigo o siempre estoy contigo, si nuestra situación, y qué es hermoso en estas diferencias de tiempo, cómo se traduce, para si es una situación que ya pasó, siempre estuve contigo. Si es una situación que estamos viviendo ahora, siempre estoy contigo. Y es muy interesante, hermanos, porque también vienen versiones que lo traducen en futuro.
Sí, y la Nueva Biblia Española lo traduce, y siempre estaré contigo, en futuro. Siempre estuve contigo en las situaciones pasadas, presentes, siempre estoy contigo. Y si y y en las situaciones que vengan, siempre estaré contigo. Ayer, hoy y siempre estaré contigo. A ti pertenezco, Señor. Versículo 23b. Pero antes de pasar al 23b, espero que quede claro, hermanos, porque aquí, aunque ya se ha dicho, en los momentos difíciles pareciera ser que recurrimos a varias cosas menos a Dios. O es cuando no cultivamos nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda a Dios. Es cuando no buscamos a Dios, pero es que está muy difícil, hasta ya no tenemos la paz o el deseo de orar. eh, y a veces hasta, no, es que inconformidad y se pelea uno con el templo y con algunas personas que tienen que ver con la obra de Dios. Bueno, hermanos, queridos hermanos, eso puede pasar, pero aquí la palabra de Dios, el salmista nos está enseñando, con todo, yo siempre estuve contigo. Y qué hermoso también es decir, con todo, yo siempre estuve con Dios. Nunca dejé de buscarlo, nunca dejé de orar, es más, oraba más, lo buscaba más, nunca dejé de alimentarme con su palabra. Siempre, Señor, estuve contigo. Esta es la enseñanza que debe quedar en nuestras mentes y corazones, para que no en los momentos difíciles tendamos a hacer un lado las cosas de Dios y a Dios mismo. Estamos en ese riesgo, queridos hermanos, pero la palabra viene para hablarnos. Versículo 23 es una expresión muy hermosa. Me has tomado de la mano derecha. Así. Jehová se ha acercado de manera sensible a quien se consideraba a sí mismo perdido y abandonado. Sí. Pero hay más. El tomar a alguien de la mano derecha es una acción que indica claramente que se concede un puesto de honor, esta expresión, y de que había una comunión directa de salvación entre Jehová y el siervo de Dios, como dice Isaías capítulo 42, versículo 6, ustedes lo pueden revisar. ¿Sí? Eh, Hermanos, cuando está refiriéndose, me has tomado de la mano derecha, está diciendo el salmista, Señor, me diste un lugar de honor. eh, Señor, tú te acercaste a mí, porque para que me tome de la mano derecha, es que Dios se acerca a mí, te acercaste a mí. Qué bueno eres, oh Dios. En medio de la situación difícil viniste, extendiste tu mano y caminaste conmigo. Así va a decir los demás versículos, nada más que eso será el próximo miércoles. Ahí está el texto más sublime, quizá en el Antiguo Testamento, de la espiritualidad. Sí, ya lo vamos a referir. Y ustedes creo que saben de memoria esta oración también. ¿Eh? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya, iremos para allá. Pero por ahorita, Señor, a pesar de esta situación difícil o por esta situación difícil, qué hermoso es que tú siempre has estado conmigo. Y así como yo he procurado estar contigo, y a veces hay desconciertos, incertidumbres, desánimos, Señor, pero, pero nada de eso me ha detenido. Siempre, siempre he estado contigo. Siempre estuve, siempre estaré contigo. Y dice Dios en su santa palabra por estos preciosos textos, yo también estoy contigo. Cuando dice me tomaste de la mano derecha, está diciendo tú estuviste conmigo y me has guiado. Él sabe muy bien en medio de todas las injusticias visibles que son una tentación para la confianza en Dios, él se haya guiado por Dios
Aquel hombre que sufre está tomado por Dios de esa mano que va a llevar a un buen término el caminar del que ahora está en sufrimiento, del que ahora se ve asediado, afectado por la injusticia, por otras situaciones difíciles que pueda tener. Pero por cuanto el salmista, el orante, el que está aquí en el Salmo, dice, yo siempre estado, estaré contigo. Entonces Dios dice, yo también quiero estar contigo. Yo también quiero estar contigo. ¿Por qué Dios no está con nosotros? Hemos, hemos procurado estar con Dios. Hemos arreglado nuestra vida para eso. Hemos puesto a Dios en primer lugar. Hemos tomado el tiempo que se necesita para estar con Él. Él es, Él es el primero. Y si es así, dirá Dios, yo también estoy contigo. Y aquí está la palabra, hermanos. Y esto nos enseña este salmo y otras cosas más. Pero por ahora, dice Dios, yo también quiero estar contigo. Padre Celestial, gracias te damos por lo que tú eres. Nosotros es que nos vemos atormentados, desconcertados, desanimados, Señor. Pero tu palabra viene a nosotros para decirnos que revisemos nuestras vidas, cómo están nuestros corazones, que busquemos tu perdón si no estamos bien, si no están limpios nuestros corazones, que busquemos tu bendito perdón, siendo honestos con nosotros mismos y entonces rogando ese perdón podamos tener la dicha de esperar en tu bondad que se derrame desde el cielo. Y en cuanto a nosotros, Señor, aquí tu palabra nos llama de una manera tal nuestra atención que terminamos diciendo, perdona también, Señor, porque en los momentos difíciles, en lugar de buscarte a ti, busqué a tal o cual persona, tal o cual situación eh, y me olvidé en cierta forma de ti y tú quedaste en un segundo lugar y no te he dado el tiempo ni he estado contigo en las mañanas y tu palabra no ha sido mi alimento y la oración ya ha dejado de ser tan especial o como antes era, oh Señor. Qué hermoso es poder decir, pero yo siempre estuve contigo para que entonces tú nos tomes de la mano derecha y nos digas, yo también quiero estar contigo. Es tu palabra que lo dice, Señor. Bendito seas. Concede esta bendición para cada uno de nosotros, Señor, que te necesitamos y esperamos al escuchar tu palabra hacer las cosas que debemos hacer y seguros entonces esperar en tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.